Pero para que se acuerden, vamos a hacer nuestra línea del tiempo. Esa sería la semana 0. Aparte, ahí está, no. Entonces, este sería la semana 1 o la semana 0, perdón. Y aquí sería la semana 40. También antes de empezar a hacer esto, ¿saben cómo calcular la fecha probable de parto? Bien. Van a agarrar, esto se llama la regla de Nigel. Regla de Nagle. En la regla de Nigel tienen que agarrar la FUM o el FUM, la fecha de última regla, y esa le tienen que agregar 7 días, más 7 días, más un año, menos 3 meses. Entonces, otra vez, es la fecha de última regla, más 7 días, más un año, menos 3 meses, y esa es la fecha probable de parto. Ojo, es probable. Entonces, es probable, eso quiere decir que solamente como el 10-19% de todas las pacientes van a tener a su bebé en esta fecha. Es el aproximado, es como por estas fechas su bebé va a nacer. Si es parto. Si es cesárea, pues ahí ya lo pueden planear más con cautela. Entonces, por ejemplo, si la FUM de la paciente, digamos que fue, a ver, veamos, una sencilla. Fue el 20 de abril de este año. Entonces sería 20 de abril más 7 me daría 27 de abril del 2023 menos 3 meses sería abril, sería marzo, febrero, enero. La fecha probable de parto sería el 27 de enero del 2023. Si se quieren traumar, pueden hacerlo con su cumpleaños para ver de qué momentos son producto. De vacaciones de Semana Santa, de Día del Amor y la Amistad, de una posada. Ahí se pueden entretener de un cumpleaños. Les vamos a hacer otro. Imaginémonos que la paciente, su fecha de última regla fue el 3 de febrero. Entonces, 3 de febrero más 7 me va a dar 10. Ese 10 de febrero le voy a sumar un año, entonces sería 10 de febrero del 2023. Y le van a restar 3 meses, entonces eso va a ser en noviembre. 10 de noviembre del 2023. Esta es la fecha probable de parto. Entonces, tip. Ah, no, pero sería 2022, porque este retrocedió un año. Tip, todos los que son de... Por eso le tenemos tanto miedo en noviembre en la Toco, porque son muchos partos y muchos, pues, por 14 de febrero. Y eso sí es cierto. Eso es muy, muy cierto. En noviembre te tocan todos los partos del 14 de febrero, y son un buen de partos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí le entendieron bien a la reglita? Sí, Digo, hay calculadoras que se los facilitan o hay Excels que luego pues, puedes meter los datos. El problema es de que pues, el Excel no lo puedes traer en todos lados porque el celular luego no lo aguanta. Y si su celular es como el mío, que cuando es como las impresoras que huelen el estrés y el miedo, en el momento que más lo ocupas falla. Entonces, pues, siempre es bueno saberlas hacer a manita. Y recuerden, es estimado, es más que nada para saber cómo está el bebé y como qué tantearle y qué semana estamos hablando. Y esto es muy importante que a la paciente le expliquen otra vez que la fecha de última menstruación es el primer día o el último día de sangrado. la última fecha de sangrado. El primer día. Primer día. Era el primer día. Porque si toman la última, pues recordemos que hay mujeres que les puede llegar
hasta llegar a durar hasta 10 días, 7 días la menstruación. Esa es una semana. Esa semana puede ser la diferencia entre disco bilaminar, tridisco trilaminar, entre, entre cierre de tubo neural y no. Entonces es muy importante tener más en cuenta aquí las fechas. El problema es cuando la paciente es completamente irregular o le vale 3 hectáreas de la de sin huesos o sus fechas de última regla y te dejan así muy al aire libre. Ahí lo tienes que calcular con ultrasonido. Entonces, en el ultra, ya cuando lo checan, en el ultra ven, tiene tubo cardíaco, es anembriónico, es esto, es aquello, ya puedo estadificarlo con, pues, como con ciertos parámetros que debería ser para las semanas. Por ejemplo, ¿qué creen que se vea primero en el ultrasonido? ¿Los anexos ovulares o el embrión en sí? Los anexos, ¿no? Los anexos. Entonces, todos los embarazos en las primeras 4 semanas se les llama que son anembriónicos. ¿Qué quiere decir anembriónicos? Que no se les ve el embrión. Y no es precisamente porque no tengan, es porque al hacer el ultrasonido, el embrión todavía está muy pequeñito y no se le puede ver ni frecuencia cardíaca fetal ni otra cosa, y se ve vacío el saco, se ve como si solo estuviera desarrollándose la placenta. Si ya se veía anembriónico a la semana 8, sí ya es un anembriónico, no es presunto, así se hace anembriónico. Pero ahorita vamos a empezar a hablar de eso. Sigamos bien aquí. De todas formas, también nos podemos auxiliar de las pruebas de embarazo, pero las de sangre, porque esas nos arrojan también más o menos semanas. Siempre y cuando, como ya vimos, sea un embarazo normal, porque, bueno, ahorita lo vamos a volver a ver. Pero sí quedó claro ahorita esto de la regla de Nigel y cómo calcular y todo este rollo. Se supone que también lo veían en PC. Antes me decían que sí lo veían en PC, pero ya no pregunto, porque siempre que pregunto algo de PC, me decían, es que eso no lo vimos. Y conociendo los de PC no puedo decir nada a su favor ni en su contra. Entonces, vamos a ver que el embarazo se va a dividir a la semana 22. Esto es lo que dicen guías más recientes. Si ustedes van a guías un poquito viejitas, o sea, tampoco tan viejitas, van a decir que es a la semana 20. Pero según esto, de la semana 0 a la semana 22, si sale el producto, se le va a llamar aborto. Hablando de aborto, pues por causas naturales, no estoy hablando que de un aborto que se haya sido provocado por el médico o por alguna otra cosa. A ver, ese es un aborto, pues, digamos que natural. Y el aborto, a su vez, se va a dividir en temprano, que es antes de la semana 12, y tardío, que es después de la semana 12. Y vamos a ver que de la semana 22 hasta la semana 38 se le llama parto pretérmino. Y aquí se subdividen inmaduro, prematuro, etcétera, etcétera, pero no me voy a meter tanto en eso. Entonces, aquí está la diferencia entre aborto y parto pretérmino. Las causas de aborto están muy bien descritas, sin embargo, las de parto pretérmino son más idiopáticas, entonces no sabemos exactamente por qué es. Pero las causas de aborto sí las vamos a ver. Ahorita vamos a ver cuáles son las razones por las cuales un producto se aborta, y ahorita vamos a ver, bueno, despuesito vamos a ver los tipos de aborto, cuál es la clínica del aborto. Y no estoy hablando de las clínicas de la CDMX. Entonces, vamos a empezar con causas de aborto. Factores que inducen aborto. Factores para aborto. Factores. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuál creen que sea el principal factor?
La edad. La edad no, bueno, sí, pero la edad porque altera a quién. ¿La edad de quién? Para empezar. O la madre, ¿no? De la mamá y pues, también del papá, ¿no? Porque también tiene que ser su chambita el papá. Entonces, aquí vamos a meter uno que se llama factores ovulares. Aunque dice factores ovulares, se refiere tanto al esperma como al óvulo, que estos traigan problemas genéticos. Entonces, en estos factores ovulares, ¿qué puede pasar? Que la información genética esté defectuosa, esté mutada, esté alterada. Y puede condicionar que ese producto tenga trisomías, bueno, alteraciones cromosómicas para empezar. Y esas alteraciones, por ejemplo, pueden ser trisomías. No trisomías como la 21, porque la 21 sí llega a término, pero trisomías tipo trisomía 3, trisomía 16, no, trisomía 16, ajá. Trisomías que no llegan a un parto, o sea, a lo mejor un Edwards y un Pato a veces entrarían aquí porque son medio incompatibles con la vida, pero sí llegan a nacer. Y el Down, pues sí llega a nacer, o sea, ese no es como que tan motivo de aborto. ¿Cómo se llama cuando se triplica o se cuadruplica todo el material genético? ¿Triploide o Triploidía. triploide? Triploidía o tetraploidía. Entonces, en la triploidía, ¿cuántos cromosomas tiene? Si tiene un poquito más, si tiene 3 veces la carga genética de una célula haploide. Son 23 más 23 más 23, ¿me da? 69. 69. Tiene 69 cromosomas. Y en la tetraploidía tiene 92 o 94. 69 más 23, 69 más 23, 92. Generalmente estos productos que tienen triploidía o tetraploidía, el problema venía del esperma. Entonces el esperma en lugar de traer 23X, a lo mejor traía 46XX. Y esto me va a desarrollar, bueno, va a desarrollar una patología que generalmente, bueno, desarrolla generalmente una patología que se llama embarazo mular, que no me acuerdo si les había comentado un poquito del embarazo mular. El embarazo molar es cuando se desarrolla de sobremanera el trofoblasto. Entonces, si se desarrolla de sobremanera, hay dos cosas que les puede hacer el embrioblasto. ¿Qué y qué creen que le puede hacer el embrioblasto? Si hay mucho trofo, hay dos escenarios para el embrioblasto. El malo y el más malo. Que no se desarrolle o que lo ataque. Que no se desarrolle o que se desarrolle muy poco. Entonces puede ser un embarazo molar anembriónico, o sea, que sea pura mola, pura derivado como de la placenta, pero no es placenta, es una mola. Es un, digamos que si queremos ponerle como un nombre más específico, sería como un cáncer de placenta. No es en sí un cáncer, pero tiene características de un cáncer, solo que con la facilidad de que lo puedes quitar sacando la placenta. O hay otros que son molas incompletas, que quiere decir que tienen un cachito de embrioblasto, pero ese embrioblasto no va a desarrollarse porque la mola se lo come. Y no literalmente, sino que la mola jala todos los nutrientes y mata de hambre al embrio. Este, por ejemplo, creo que les digo, estoy casi seguro que sí lo mencioné poquito. Si es un exceso de trofoblasto, ¿qué hormona va a salir súper alta en los laboratorios? La HCG. HCG. La HCG, porque era la que me daba la placenta. Entonces encontramos que tiene una HCG, pero así 2, 4, 6 veces más alta que todo lo demás. Y pues, la hacen un ultra y no se ve ahí la mole. Y otro, herencia ligada a qué gen.
Cromosoma X. al cromosoma X. Especialmente, eso es exclusivamente para hombres. ¿No? Porque como nosotros nada más tenemos un X, si se nos friega, y ese chingo. De hecho, y esto ya no es chiste, este ejemplo, ¿no? Herencia ligada al X. Ya, esto quitando un poquito el chiste. Cuando nacen dos bebés, un hombre y una mujer mal, o sea, que salen, digo que en la jerga esponchados por alguna cosa, tiene más probabilidad de sobrevivir la mujer que el hombre. Ya, esto es bien sabido en las áreas de neonatología. ¿Por qué? Porque ese cromosoma X que tienen, que son dos los que tienen ustedes, les da como que más posibilidad de salir adelante. Porque como ya lo vimos, el cromosoma Y solo nos sirve para que nos salga el falo y tan tan se acabó, no sirve para ninguna otra cosa. Entonces, por eso también a los hombres bebés les va peor. No quiere decir que no salgan, simplemente que cuando estén en el hospital van a decir, ah, es que es mujer, ah, tiene más posibilidades de salir, porque así es. Entonces, los factores ovulares son los factores más comunes para un aborto. Entonces son los factores más comunes. Y estamos hablando también de abortos tempranos, antes de la semana 12. También puede ser después, pero es más común antes de la semana 12. Entonces, por eso la clase pasada que yo les estaba hablando de los uteroinhibidores, pues también este tipo si estamos viendo que los abortos más comunes son por este tipo, y yo lo quiero inhibir, híjole, ¿estaré bien inhibirlo? Porque pues puede venir con una alteración cromosómica incompatible con la vida. Y eso es algo que no sé hasta como después de la semana 20. Y eso lo sé por vitalidad, porque sí se puede hacer creo que la amniocentesis, que es creo que se le puede sacar el cromosoma al bebé, pero pues son procedimientos, yo jamás he visto una amniocentesis. Tengo una amiga que estudió genética en el general, pero pues estudió genética en el general, o sea, eso sí lo vi, pero yo como médico no de genética jamás he visto una de esas. No es un estudio que le pidas a todo mundo. Aparte tiene sus implicaciones, pues sí, implica un riesgo. Vamos bien hasta aquí. Ahora, ¿qué otros factores pueden causar un aborto? Los teratógenos. Bueno, es que los teratógenos se meten con un poquito con esto, pero por ahí va, por ahí va. Es darles una pista, que sí, ahí también pueden entrar los teratógenos, pero serían factores maternos. Aquí hablamos cosas que afectan a la mamá de manera sistémica y por ende de manera secundaria el producto. Aquí, por ejemplo, en teratógenos que dijo Juan, más que ponerle teratógenos, podemos ponerles tóxicos ambientales. Porque el teratógeno, pues, nace el bebé, pero en los tóxicos ambientales no. Por ejemplo, ¿qué sustancias del medio ambiente creen que puedan causar abortos? A ver, Regina. Puede ser el plomo. Ah, el plomo, sí, es uno de los que causa más abortos. Ahorita ya no lo encuentran tan fácil, pero creo que hasta los 80s todavía muchas cosas tenían plomo, pinturas, juguetes, accesorios, mucho tenía plomo. Otra cosa, por ejemplo, pero eso es más viejo, es el arsénico. No sé si lo sepan, pero por ejemplo hubo modas en el siglo XVIII que la moda era pintarse con arsénico. Y pues obviamente se morían y aparte tenían abortos. También aquí entra el asbesto. Que también hace unos años se ocupaba como retardante para incendios. Pero pues es cancerígeno y es abortivo. ¿Qué otras cosas a nivel materno que le afectan a nivel sistémico pueden causarle un aborto?
Las toxicomanías. Infecciones. Vamos primero con toxicomanías y estamos con infecciones. Las toxicomanías. Aquí, pues obviamente, pues, podría ser el tabaquismo, alcohol y drogas en general. Aquí hay de dos, o hay un aborto o suena feo, pero peor aún puede continuar el parto. En caso de las drogas y el alcohol, el tabaco lo va a restringir mucho, pero no le va a hacer tanto daño, por curioso que suene. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las drogas? Las drogas pasan la barrera hematoplacentaria. Entonces, me ha tocado ver casos donde la mamá tiene problemas con, especialmente con drogas activadoras, tipo cocaína, heroína, metanfetaminas, ese tipo de cosas. Ay, perdón. Y cuando nace el bebé, como le pasaba la droga al bebé por la barrera hematoplacentaria, el bebé nace con síndrome de abstinencia. Y son bebecitos que están en la terapia intensiva o ahí en las incubadoras con temblores y pues, todo pues, porque tienen síndrome de abstinencia de la sustancia. La verdad sí está bien gacho ver bebés así. Sí te deprimes. Y en dado caso de que pues, no llegue a término, pues tanta la vasoconstricción, por ejemplo, de la cocaína y de la heroína, que hace que isquemia la placenta y por eso se aborta, por la vasoconstricción tan severa que hace. Luego, me dijeron infecciones, y en infecciones se hace especialmente lo que se le llama perfil Torch. El perfil Torch es un perfil que se pide, Torch, que se pide a los laboratorios, que me escribieron. Ajá, ahorita voy a lo de las enfermedades crónicas, no, espérame tantito. Entonces, en el perfil Torch, que tiene que ver con infecciones, cada una de estas letras significa una enfermedad, una cosa infecciosa. La T es de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es un parásito que se encuentra principalmente o lo transmiten las heces de los gatos. Comúnmente se ha dicho eso. Sí lo transmiten las heces de los gatos, pero también el gato tiene que estar mal cuidado. Entonces luego lo que pasa es de que se embaraza la mamá y el pobre gato casi lo quieren sacrificar. ¿Y qué culpa tiene el gato? Si es un gato que está cuidado y aparte, pues para limpiar la caja de arena, pues la embarazada no la debería limpiar, ¿no? Porque ya sabes, estás hasta a ras de piso. Se puede caer fácilmente la mamá. Entonces, pues puede ser por toxoplasmosis, pero solamente en pues, animalitos de caseros que no están bien cuidados. La O es de otros. Y básicamente la O de otros involucra enfermedades de transmisión sexual. Como sífilis, como VIH, algunos ureoplasmas y micoplasmas, etc. La R es de rubeola. La C es de citomegalovirus. Y la H es de herpes. Entonces, esos son como que los principales para causar un aborto. Hay más, pero esos son los principales. Entonces, idealmente, cuando una paciente se embaraza en un país ideal donde las embarazadas les importa su control prenatal, van en las primeras semanas de gestación, las 4, 5, 6, cuando diagnosticas el embarazo, y de entrada le haces un perfil Torch. Por si tiene alguna de estas cosas, se la tratas en ese momento para evitar un aborto. ¿Qué más? Aquí he puesto enfermedades crónicas graves. Aquí tengo que especificar qué sería. Sería, por ejemplo, problemas cardíacos, problema pulmonar, problema muscular. Aquí nada más no entrarían dos tipos de sistema, que es el endocrino y el inmunitario. Pero si tiene cualquier enfermedad que no sea ni endocrina ni inmunitaria, podría causarse aquí.
Principalmente yo lo he visto con pacientes que tienen cardiopatías, porque el corazón no está, pues como ya hemos elevado el gasto cardíaco, no le da el gasto cardíaco al corazón para mantener la placenta y se aborta. Y le decía que endocrino no, porque es un propio tema, que son endocrinopatías. Es endocrinolopatías. Por ejemplo, ¿qué patologías del sistema endocrino pues, podrían causar un aborto? Los hipohipertiroidismos. Aquí serían los hipo. No sé si lo sepan más o menos cómo funciona la tiroides. La tiroides es como pues cuando prenden la estufa, si ven que su estufa tiene como, o prende muy fuerte la flama o prende poquito la flama. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, la flama está muy bajita. Y cuando está hiper, está así súper grande la flama. Eso tiene que ver con el consumo energético. Por eso las personas que tienen hipertiroidismo se les dice que son delgadas. ¿Por qué? Porque su metabolismo va a tope. Está como en tachas el metabolismo. El problema es de que si no lo controlas, va a pasar al hipo. ¿Y qué pasa en el hipo? Pues en el hipo se hace todo lento, el metabolismo. Y dicen, ay, es que engordé porque tengo hipotiroidismo. No, lo que tú tienes es un agujero negro en el estómago. Pero generalmente el hipotiroidismo es el que puede causar más problemas de abortos. Que aquí creo que sí me preguntaron lo de enfermedad de Graves, o no me acuerdo ni si fue en esta clase, que se le salen los ojos. ¿Esa cuál es, doctor? La enfermedad de Graves, no sé si han visto así como que a pacientes que se les salen los ojos, que sí los tienen sacados, como si fueran pugs. Entonces, eso se le llama enfermedad de Graves y eso se le llama exoftalmos. Eso les pasa a algunas personas que tienen hipertiroidismo. Y si no mal recuerdo, creo que es un hipertiroidismo ligado a cierta autoinmunidad que se llama tiroiditis de Hashimoto. Pero son los típicos pacientes que luego ves y se les ven los ojos así hacia afuera, así saltones. Cuando se les salen los ojos por la tiroides, por curioso que suene, se le llama enfermedad de Graves. ¿Y qué otra enfermedad endocrina, por ejemplo, creen que pueda causarle un aborto? La enfermedad endocrina de todo mexicano, que siempre está por ahí. Diabetes. Diabetes, muy bien. Diabetes mellitus. Ojo, en la diabetes mellitus descontrolada, si está muy, muy, muy descontrolada, puede causar abortos. Si está descontrolada, sí va a llegar a término ese producto, pero ¿cómo o qué creen que le pasa a ese producto que llega a término si la mamá tiene diabetes? Puede tener Es muy- síndrome de diabetes fetal. ¿Y eso en qué puede ser? ¿Así? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Recibe más glucosa de la que debería o menos glucosa que la debería? Que la que debería. ¿Pero cuánto? Más de la que debería, ¿no? Más de la que debería. Y cuando el bebé recibe mucha glucosa, aparte de que el páncreas va a empezar a trabajar de más inútero, ¿qué más va a empezar a tener el bebé? ¿O qué más va a empezar a ganar? Eso. Peso. Entonces se les llama bebés macrosómicos. Y son esos bodoques que sacas de 4 o 6 kilos. Entonces ya de entrada nació con sobrepeso y con obesidad para su edad. Se les llama macrosómicos. El macrosómico más grande que yo he llegado a sacar pesaba 5,500. Obviamente fue por cesárea, eso no iba a salir por canal de parto. Sí, vamos bien. Y la diferencia con distocia, es que me confundo ahí, creo que también es un producto de tamaño grande, ¿no? No, distocia es de que algo en el parto no salió bien. Distocia es que algo está saliendo mal. Puede ser que no haya rotado, puede ser que se haya atorado, puede ser que haya nacido con un Apgar disminuido, pueden ser muchas cosas. O sea, distocia es que salió mal. Eutosia es de que todo salió bien, entonces por eso dicen, que tengas una guardia eutóxica, o sea que todo salga bien.
Si es distosia es que algo salió mal. Una causa de distosia sería el macrosómico. Distosia nada más hace referencia a que algo salió mal. ¿Qué? ¿Quién sabe? Algo salió mal. Por eso, de hecho, el término no es que te dicen, ¿cómo tuvo su bebé? ¡Ay, fue parto normal! Y así como que te hace mala sinapsis la neurona, ¿no? O es parto o es cesárea, y si fue normal el parto se le llama, o normal entre comillas, que no hubo ninguna complicación, sería eutóxico. Si hubo atonía uterina, desgarro perianal, que se haya atorado el bebé, ya entraría en distosia. Que algo del parto se complicó. Y otra endocrinopatía que está más complicada que me la digan, pero es una que es también medio común, menos que medio desconocida, tendría que ser con deficiencias de progesterona. Porque si la paciente tiene deficiencias de progesterona, ¿qué va a pasar? El cuerpo lúteo no es capaz de, pues de mantener, de mantener a la placenta en lo que se hace. Entonces puede haber un problema ahí por deficiencia de progesterona. Ahí podría cursar con un desprendimiento previo de placenta. Es que el desprendimiento previo de placenta normocenta, eso es causa de hemorragia, pero de la segunda mitad del embarazo. Ok, gracias. Porque ya está hecha la placenta. Entonces, hasta aquí, ¿dudas? Entonces tenemos factores ovulares, factores maternos, y les había dicho que ese era también otro tema, que serían los factores inmunológicos. Inmunológicos. Ajá. Entonces, en los factores inmunológicos, aquí, ¿qué pasaría? Que el sincítero trofoblasto no puede aplacar la respuesta inmune de la mamá, y la mamá, por ende, ataca a todo el trofoblasto y, en consecuencia, al embrioblasto. Entonces, las enfermedades más comunes que puede pasar aquí, la más común, aunque no se conozca tanto, se le llama síndrome fosfolípido. Ajá. De hecho, lípidos. Este es un síndrome que uno de sus criterios de diagnóstico es que tenga abortos de repetición, que podría ser 3 abortos consecutivos o 5 abortos de manera espaciada, o sea que tuvo aborto, nacimiento, aborto, nacimiento, aborto, aborto, aborto. Este es muy común en causas de aborto. Luego también está la que más conocen, que sería el lupus. Luego también vendría el síndrome de Sjögren, las vasculitis, y en sí casi cualquier enfermedad autoinmune pues va a causar problemas ahí. Bueno, sí entraría incompatibilidad del RH ahí, pero pues eso ya es como que más problema, más culpa del médico, porque no te diste cuenta cuando pues la paciente era RH negativo y el E positivo. Aquí, por ejemplo, a mí me tocó una vez una paciente que llegó a término, pero que tenía artritis idiopática juvenil. O sea, es como la artritis reumatoide, pero en jóvenes. La única diferencia es que es en jóvenes. Pero sí le han visto, ¿no? Que le hace así todas las manos y cómo se degeneran todas las articulaciones porque el hueso se carcome. Me acuerdo, esa guardia fue horrible, fue distosia, porque ya eran como las 2 de la mañana, la verdad estábamos echando desmadre en la cafetería porque no había nada que hacer. Estábamos ahí platicando y, pues me acuerdo que todavía esa cena fue salchichas a la mexicana, porque siempre nos dejaban esas cosas. Y llega una paciente con artritis idiopática juvenil, ahorita les explico también que es una ruptura prematura de membranas de 24 horas de evolución, o sea, se rompió el colon y el amnios. Y llegó hasta 24 horas después de que se rompieron, un poquito más, y ya se empezaban a infectar. El problema de esa paciente es que imagínense cómo estaban sus manos por la artritis porque no tenía tratamiento, imagínense cómo estaba su cadera.
Su cadera estaba toda amorfa por la misma enfermedad. Y el problema pues, no iba a salir por parto. Y por lo mismo de su enfermedad que no estaba tratada, el bebé nació con restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, en lugar de estar de 2,5 kilos para 3,5 kilos, pesaba aproximadamente, por último le sacaron un peso como de 200, o sea, estaba pequeñito. Y por la misma enfermedad que no se había tratado, no se podía anestesiar de manera general porque no se le podía meter el tubo, porque todas las cervicales las tenía fusionadas y las tenía fusionadas chuecas. Entonces no podía entrar y pues tampoco podías hacer una anestesia peridural porque por lo mismo de que la columna estaba toda chueca, no entraba bien la jeringa. Entonces, pues al anestesio medio la sedó y casi fue una cesárea en vivo, porque no se podía anestesiar y si se quedaba ahí se iba a morir el producto y la mamá también. Entonces sí llegó a salir, pero ese caso estuvo muy tenso y estaba muy turbio, porque la mamá, primero no sabía de quién era el papá, porque decía que había 3 posibles, papás. Luego, nunca le dijo a su mamá que estaba embarazada y como tenía restricción de crecimiento uterino, no se veía embarazada porque el abdomen estaba muy, muy pequeño, o sea, incluso podía ser pasar desapercibido como una colitis, de que no se le, no se le hizo grande el otro. Y lo que más turbio fue que salió, todos sudamos esa vez, pero salió el bebé, salió la mamá, el bebé tuvo que irse a terapia intermedia porque nació chiquito y para ver que todo estuviera bien, y la mamá se quedó un día en el hospital, con ella todo bien, se va la mamá y abandona el bebé, ella nunca regresó por el bebé y lo dejó ahí en las incubadoras. Entonces fue un rollazo porque tuvo que venir el DIF, se tuvo que levantar una denuncia, no, fue un mere que tenga ahí bien denso. Lo malo es que no supe bien en qué acabó porque me iba de vacaciones. Estaba bueno el chisme, pero pues mis vacaciones estaban mejor. Entonces, ya no supe, nada más supe que llegaron los del DIF y creo que se lo entregaban a una tía o algo por el estilo de la paciente. Pero o sea, así ese caso, entre más lo pienso y más lo veo hacia atrás, tenía cosas muy turbias, muy, muy turbias. Pero sí llegó a término, aunque la estadística diría que no, sí llegó a término. ¿Qué otras cosas podrían entrar como factores de aborto? Factores ambientales. Es que los ambientales ya están ahí, chicos. Ajá. ¿Qué órgano? Está chuequito. Que hasta lo vimos y dije, ay, esto causa abortos, pero como ya lo vimos hace más de un mes y su retentiva es como de 2 semanas, ya no se acuerdan. A ver, ¿qué órgano puede estar mal? ¿Qué va a causar? El útero. El útero, entonces factores uterinos. Y en factores uterinos vimos un conglomerado de malformaciones que se llamaban como malformaciones müllerianas. Y las malformaciones müllerianas, por ejemplo, ¿cuáles eran? Útero bicorne. Ajá, Fidelfo. ajá, El tabicado. tabicado, Unicornio. unicornio, muy bien. Ajá, entonces todo eso, didelfo, unicornio, septado, bla, 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 pueden dar problemas de aborto. ¿Qué otra malformación uterina que también mencionamos, pero esa no es congénita, esa se adquiere? Hay dos que se adquieren. Una que la causa el MIP baboso o el médico que se estaba distraído y otro que se El causa. síndrome de Asherman. Muy bien, el síndrome de Asherman. Para los que no se acuerdan qué era el síndrome de Asherman, era cuando estabas raspando la cavidad endometrial y te pasabas de raspar la cavidad funcional a raspar la cavidad basal y se pegaba o se formaban estas ligas. Eso era el síndrome de Asherman. Y en el caso de la paciente que adquirió una malformación en el útero llamada, que empieza con mio y termina con más. Miomas. Miomas, muy bien. Entonces los miomas.
Cuando el mioma es muy grande o está muy, o son muchos, puede causar abortos. Hay miomas que sí permiten que haya un bebé, que se haya un aborto, digo un aborto, un embarazo. El problema del mioma y el embarazo es que los dos compiten para ver quién crece más porque los dos son dependientes de hormonas. Entonces ahí luego también hay problema porque a veces el mioma es el gandaya y aunque no lo sea, pues le está robando suministros al bebé. Entonces esos pueden ser factores uterinos. Y hay otro que yo les dije que esta es una de las principales causas para que la paciente no se moviera, que se le llama incompetencia istmo-cervical. Entonces, ¿cómo creen que debería estar el cervix antes del parto? O sea, ya en el parto se tiene que abrir, pero antes del parto, ¿cómo tendría que estar? ¿Cerrado y fuerte o medio laxo? Medio laxo. El problema es de que este es laxo. Ah, Firme, ¿no? Tiene que estar firme. ¿Por qué? Porque imagínense que tiene que aguantar la presión de ¿quién? Del producto, de los 3 kilos del producto, del litro de líquido amniótico, de la placenta. Entonces tiene que estar fuerte. ¿Qué pasa cuando este cervix no es lo suficientemente fuerte? Le mete cualquier presión y ¿qué pasa? Se abre y puede salirse el producto. A eso se le llama incompetencia istmocervical. Incompetencia. Ah, es con C, con razón. Incompetencia istmocervical. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando del ejercicio en la paciente embarazada, este tipo de pacientes que tienen incompetencia istmocervical son las pacientes que todo el embarazo se las pasan casi acostadas, porque cualquier esfuercito de más va a hacer que se salga. Esto les puede llegar mucho a las pacientes que les hicieron conización con bisturí o escisión con asa muy grande del BPH. ¿Sí se acuerdan, no? Que vimos que, ay, que el BPH se puede quitar que con bisturí, que con asa, que con nitrógeno, que con la madre y media. Cuando quitan demasiado cervix en ese tipo de intervenciones, pueden aumentar la incidencia de incompetencia istmocervical, porque quitaron un cacho de cervix, aunque fuera poquito. Aquí, por ejemplo, me están preguntando, ahorita que estamos hablando de los miomas, que decía, ¿pólipos, fibromas y miomas son lo mismo? No. Generalmente, bueno, es que los fibromas es tejido fibroso. Y aunque sí puede ser un fibroma, el fibroma que se desarrolla en el útero se llama mioma. Es como una denominación de origen. Y pólipos son chiquititos y esos se encuentran principalmente en el tracto digestivo. Entonces, vamos bien hasta aquí en incompetencia cervical. Hay veces que se les puede llegar a dar un punto así en el cervix, aquí se les da un punto y aquí otro punto para tratar de apretar ese cervix. Pero ese cervix, como no tiene tono muscular, lo que pasa es de que rompe la costura y se desgarra el cervix. Entonces, así como que muy útil hacerle ese punto, tampoco. Entonces, ahí les digo, cuando se descubre que tiene incompetencia cervical, pues lo mejor es reposar y esperar lo mejor. Hasta aquí, ¿dudas, chicos? No, doctor. Entonces vamos a ver clínica de aborto. Entonces, eso quiere decir cuáles son las partes clínicas para definir un aborto. ¿Cuándo puedo hacer algo o cuándo ya no puedo hacer nada? Entonces, vamos a ver, amenaza de aborto. Para que me diga que hay una amenaza de aborto, un aborto en curso, un aborto así, ¿qué necesito? ¿Cuál va a ser el síntoma de emergencia por el cual va a venir la paciente al consultorio o al hospital? Sangrado. Puede ser una Sangrado. hemorragia. Va a ser un sangrado. No precisamente hemorragia, porque hemorragia ya es mucho.
Pero puede ser incluso unas pequeñas gotitas aparte. Si tiene 4 semanas de gestación, pues no va a sangrar más que un sangrado menstrual. Entonces, así como que hemorragia como tal, aunque sí se le dice hemorragia transvaginal, clínicamente, cualquier paciente embarazada con un sangrado transvaginal, eso es una amenaza de aborto. Antes de la semana 22, después ya es otra cosa. Entonces va a tener un sangrado. ¿Cuál va a ser las dos cosas que me van a decir? ¿Todavía puedo hacer algo para que este aborto se limite o ya valió este aborto? Son 2 puntos importantes. ¿Qué y qué? ¿No sería la ruptura de las membranas? Es que todavía no están formadas. O apenas están terminando de formar, entonces no se pueden visualizar rotas. Si es a la semana 6, ¿qué cosa ya le debería ver al producto y ya no lo tendría, o a lo mejor sí lo tendría en una amenaza? Pues que esté vivo, ¿no? Si todavía está vivo, es una amenaza de aborto. Si no está vivo, pues ya. Eso es un aborto en curso. Entonces, en este momento, el bebé tiene, bueno, no es bebé, el bebé no tiene vitalidad. Y otra cosa, la puerta de salida va a estar cerrada. ¿Cómo se llama la puerta de salida del embrión? ¿Por dónde va a salir si está sangrando? La placenta. ¿Por qué parte del útero va a salir? El cervix, ¿no? Por el cervix. Específicamente, ¿por qué agujero va a salir primero? El orificio cervical. Interno. Interno. Entonces se le hace un ultra y se tiene que ver que el orificio cervical interno esté cerrado. En el momento que ya esté abierto ese orificio cervical, ya valió. Porque eso ya se le llama aborto inevitable. Si está cerrado, ¿es inevitable? Si está cerrado, es amenaza. Cuando ya se abrió, ya valió. Entonces, aquí todavía puedo hacer, entre comillas, algo. ¿Qué sería hacer ese algo? Reposo y, dependiendo del médico, pues un útero inhibidor. Yo soy básicamente más idea de reposo. De reposo, 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 reposo. Sin embargo, si sigue sangrando, va a pasar de un aborto, de una amenaza de aborto, a un aborto inevitable, o también se le llama aborto en curso. Cuando se llama aborto inevitable o en curso, aquí ya sigue habiendo un sangrado. Ya se le puede llamar hemorragia vaginal, porque es un sangrado más intenso, pero aquí también ya está el orificio cervical abierto. Y aparte, ¿qué otra cosa creen que haga el útero? Y ya me va a decir, ya, esto ya valió. Contracciones. Y eso le voy a poner que se llama dinámica uterina. Dinámica uterina. Ajá. Entonces, en este momento, ¿cuáles son las claves? El sangrado sigue habiendo sangrado continuo, constante. Ya tiene el orificio cervical interno abierto y tiene dinámica uterina. Hay veces que, pues luego no tenemos ultrasonido tal a la mano. Entonces, ¿cómo me guío? Pues tiene la hemorragia vaginal y tiene cólicos. Si esa paciente tiene hemorragia y tiene cólicos, ya. Realmente ya valió. Porque si no lo saca, ese bebé ya tuvo hipoxia bueno, ese embrión ya tuvo hipoxia bien importante. Entonces van a ser con problemas si es que llega a término, porque ya a estas alturas del partido, no creo que llegue. Y inevitable o en curso. Que aquí vamos a ver que
se puede terminar, se le va a llamar terminado o consumado. Entonces puede haber un aborto consumado completo o un aborto consumado incompleto. Ujú. A ver qué me escribieron. La dinámica uterina es que el útero se mueve para sacar el producto. Son contracciones de aborto, si lo quieres poner así. ¿Cómo voy a saber que ya terminó el trabajo de aborto? Hablando de dinámica uterina. Cuando hayan terminado ya esas contracciones. Cuando terminaron esas contracciones, ya se consumó el aborto. ¿Cuál sería la diferencia entre el completo y el incompleto? ¿A qué se referirá con aborto consumado completo? Que salga el feto con la placenta. El embrión con sus anexos. Entonces, aquí es la salida de todo el embrión y de sus anexos. Y aborto incompleto, pues, ¿qué sería? Pues que no salió todo el embrión ni sus anexos. ¿En el incompleto se hace legrado? Dependiendo, ahorita vamos a ver en qué situaciones sería que. Entonces aquí en ¿cómo? Salida. Entonces, aquí como ya me estaba comentando Pamela, ¿qué es lo que voy a hacer? Número 1, si ya mi paciente está en un aborto inevitable, yo lo voy a tratar como si fuera un consumado completo o incompleto, en dado caso que vaya a acabar este. ¿Cómo tengo que tratar yo todos los abortos? ¿Como consumados completos o incompletos? Incompletos, ¿no? Pues Incompletos. para asegurarse de que haya expulsado todo. Como incompletos. Entonces, si ya me llega una paciente con un aborto en curso, que no sé, bueno, eso puede ser incluso de hasta 20 semanas, ¿qué fármaco yo le puedo dar para que me ayude a que llegue un aborto consumado completo? El misoprostol. Aquí sí se les puede dar el misoprostol. Entonces, llega la paciente con un aborto en curso, tiene 8 o 9 semanas y yo le puedo poner el misoprostol para que termine de sacar todo ese producto. Si poner de por sí el espejo y todo eso, como ya vieron en su práctica, luego es complicado. El problema de la paciente que llega con un aborto inevitable es de que, recordemos que aquí está el canal vaginal y aquí está el cérvix, como en 45 grados entre sí, y este fondo de saco vaginal se llena de sangre. Entonces tú cuando entras con el espejo está todo lleno de sangre. Tienes que limpiar cuidadosamente y luego tienes que meter las píldoras de misoprostol. Es más complicado porque el ambiente ahí es como un poquito más complicado para moverte. Entonces, igual le pones las dos en los carrillos, le pones los dos en los fondos de saco vaginales y pues te esperan los 20 minutos. Aquí, por ejemplo, si la mamá tiene cáncer o la está comenzando a desarrollar, puede tener amenazas de aborto, pues aquí, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad crónica grave. Entonces, si no y aparte, pues ahí sí tienes que hacer una balanza. ¿Qué quieres? ¿Salvar a la mamá y probablemente matar al embrión, pero la mamá se puede volver a embarazar? ¿O no darle tratamiento y que se muera la mamá y el embrión? Porque esa mamá que tiene cáncer, pues, ¿qué le tienen que dar? Quimio. Y como ya vimos, la quimio mata a todas las células que se están dividiendo. Entonces, inevitablemente la quimio es un abortivo. Aparte de los cánceres, que ya están un poquito más avanzados, es tanta la carga de estrés al cuerpo que por eso no se embarazan.
Pero entonces, regresando a eso, entonces, aquí, por ejemplo, en el ITALE, si le puedo poner eso. Si fue un aborto mayor a 12 semanas, pues ahí sí tendría que acompañarme del legrado o del AMEU, dependiendo lo que tenga en la clínica, para asesorarme. Por ejemplo, cuando yo me la llevo con puro misoprostol, ¿cómo voy a saber si fue completo o incompleto? Tengo que preguntar de la fiebre. Si mi paciente, o sea, le puse el misoprostol ayer a las 12 del día, y hoy a las 12 del día le pregunto, ¿has tenido fiebre? Me dice, no, todo va bien. Pero si me dice, sí tuve fiebre, le puedo poner otras 2 tabletas de misoprostol en los fondos de saco vaginales, esperarme, si no baja la fiebre, tengo que mandarla al hospital. Porque seguramente eso se le llama aborto séptico, pero no es como un término tan legal. Es un término más como para describir por qué está pasando la situación. Seamos bien hasta aquí. Por eso, aunque no hay forma de saber si fue un aborto consumado completo. Por eso todos los tratamos como incompletos y les damos o misoprostol, o hacemos el legrado, o se hace el lameo. Y el legrado me decía una alumna, es que ya según esto lo están quitando de muchas clínicas. Sí, pero porque tienen la de aspiración, pero el material por aspiración es muy caro. Y el legrado, pues básicamente son unas pinzas de anillos y tu habilidad como médico. El problema del legrado es de que si tú no tienes la suficiente delicadeza, puedes llegar a romper al útero. Porque imagínate, es como meter unas pinzas en una bolsa de esas de plástico medio grueso, como de basura. Así meten ahí unas pinzas y empiezan así a jugar, van a sentir cómo pega. Pero si empiezan a moverlas muy rápido, sí pueden llegar a atravesar esa bolsa. En los libros, y porque eso nunca me pasó, mencionan que esa ruptura uterina sienten como placa, pasa una membrana. Y se tiene que reparar eso con cirugía, porque si no, sí se puede morir la paciente. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Y por último, para que ahorita ya nos vayamos al break, se llama aborto diferido. Aquí básicamente no tiene ningún tipo de sangrado, no tiene dinámica uterina, no tiene nada. Sin embargo, se le llama retención de una gestación no evolutiva. Por ejemplo, ¿en qué escenario se les ocurre que haya una retención de una gestación no evolutiva? Son ahorita, por ejemplo, 3. ¿Qué quiere decir una gestación evolutiva? Que no va a producir ningún ser humano. Por A, B o C. ¿Cuáles serían las causas o los motivos por los cuales no se va a desarrollar un ser humano? Puede ser que haya una malformación. Es que la malformación no precisamente... tienes idea, pero le falta un poquito. Pues, ¿qué tengo que buscar? Que no tenga vida. Si yo busco en el ultrasonido y veo que ya no tiene latido fetal, eso es una retención, una gestación no evolutiva, porque ya se murió el producto. ¿Sí me voy explicando? Entonces, pues no puedo dejar ese embarazo que continúe porque el producto ya está muerto. Entonces, por ejemplo, sería muerte del embrión. O sea, en ese caso es como que el propio cuerpo lo está reteniendo aunque ya está muerto. Ajá, así es. No me dio ningún trabajo de aborto, ni de parto, ni nada. O sea, lo tiene ahí. Aquí, por ejemplo, me pusieron en el chat, tienes razón, que sería el anembriónico. Un embarazo anembriónico. Entonces, por ejemplo, ahí se está desarrollando solamente la placenta y sus membranas. El embrioblasto no desarrolló nada. Entonces, no se produce un mecanismo de aborto, pero no hay nada que vaya a hacer en evolución. Y aquí también, por ejemplo, entraré lo que vimos hace ratito, que serían las molas. Porque no van a ser pura placenta, no van a ser un cáncer de placenta, entonces pues, también se tiene que hacer algo ahí.
Sí, vamos bien hasta aquí. En algunos hospitales y especialmente médicos que ya son un poco más grandes, no le dicen aborto diferido, porque digamos que es nueva entre comillas, nueva del 2012. Pero hay algunos médicos que todavía le dicen huevo muerto retenido. Pero nada más se los digo por si algún día se los llegan a preguntar, es un término viejísimo el huevo muerto retenido. El término correcto es aborto diferido. Ujú. Y vamos a hablar nada más de 2 causas de hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Aquí yo no les voy a hablar de causas de partos pretérminos porque son muchísimas causas de parto pretérmino. Puede ser desde una de estas hasta puede ser que la paciente estornudó y se salió el chamaco, literalmente, por una incompetencia cervical. O idiopática, que quién sabe por qué rayos pasó. Entonces vamos a ver hemorragias en segunda mitad del embarazo y vamos a ver las más comuncitas. Entonces, y en hemorragias de segunda mitad del embarazo, la primerita que vamos a ver se llama placenta previa. En la placenta previa vamos a ver, lo voy a dibujar otra vez al útero. Aquí está el útero. Entonces, idealmente, ¿dónde se tiene que hacer la inserción? O sí, ¿dónde se tiene que implantar, perdón? El blastocisto. ¿En qué parte del útero se tendría que implantar el blastocisto? En el fondo. En fondo, En el fondo, ¿no? En el fondo, entonces, idealmente aquí tendría que implantarse el blastocisto para que la placenta crezca a sus anchas y creciera así. ¿Qué pasa en la placenta previa? ¿Qué pasa en la placenta previa? Que se implanta, por ejemplo, en esta locación. Y al crecer la placenta, vean hasta dónde llega la placenta. ¿Qué sería esto de aquí? el orificio cervical interno. Entonces llega hasta el orificio cervical interno. Esta que está aquí apenas está tocando el orificio cervical interno y se le llama una placenta previa marginal. Porque toca el margen del orificio cervical interno. Otra forma sería esta, que aquí se implantó y ahora está a la mitad del orificio cervical interno. Entonces tiene una parte en el orificio cervical interno y otra parte en donde debería estar. Y ese se le llama placenta previa parcial. Y la última se llama total. Y en la total, toda la placenta está, fíjense, en el orificio cervical interno. ¿Y qué creen que pueda pasar o cómo sería el sangrado de estas 3? ¿Qué pasa si se dilata, por muy poquito que sea, qué pasa si se dilata un poquititito el orificio cervical interno? ¿Qué le va a empezar a salir aquí? ¿Quiénes se van a despegar? Las vellosidades coriónicas. Y por ende, la sangre de la laguna materna va a salir ¿por dónde? Por todo el cérvix. Entonces, ¿qué características tendría ese sangrado? ¿Sería sangre nueva o sangre vieja? Si viene directo de la laguna materna. Nueva. Nueva, entonces eso es una sangre fresca. ¿Le va a doler a la paciente? No, porque no le está, ni hay contracción uterina y la placenta no tiene inervación. Entonces, no duele. ¿Hay contracciones uterinas? No. Tampoco. Entonces, sin contracciones.
Sin embargo, ¿cómo va a ser el sangrado? ¿Leve o escaso o muy abundante? Muy abundante. Ajá. Entonces, qué tendrían que hacer o cuál sería su plan de acción cuando, más bien, ¿desde qué momento se puede ver la placenta previa? ¿En qué momento dicen, ay, esta paciente tiene placenta previa? Ya cuando van a hacer y digo, ay, ya chin, ya valió, primero veo la placenta. A partir de la semana 22. Un poquito incluso antes, ¿no? Un poquito ya de la semana 8, porque ahí sí se puede ver la placenta. O que lo que se está formando. Entonces, desde ese momento yo puedo ver, esta placenta está muy bajita. Puede ser solo una inserción baja de placenta, o si sí llega al orificio cervical interno, ya es una placenta previa. Entonces, a esa paciente que yo le detecto placenta previa en un ultrasonido, ¿la voy a dejar llegar a un mecanismo de parto? Pues no, ¿verdad? No, Sí, imagínense cómo va a sangrar eso si dejo que se dilate 10 centímetros. Va a sangrar un resto. Entonces, esta paciente no tengo que dejarla llegar a un mecanismo de parto. En el momento que empieza a tener dinámica uterina, a la fregada y lo vamos a sacar por cesárea. Porque va a perder menos sangre por cesárea que por parto esa paciente. Entonces, esas pacientes te llegan a la semana 38 y pues con la bendición de lo que sea, abres, sacas chamaco y te tratas de prevenir ese sangrado. Sí, vamos bien. El problema de este tipo de placentas, aparte de lo que ya vimos, es que, pues luego les digo, es que la paciente no tiene mucho control prenatal. Entonces luego llegan al hospital, es que no sabía que estaba embarazada. Ay, mija, y esos 9 meses y esa, amenorrea vino de a gratis, ¿no? Y si te llegan así las pacientes, y pues imagínense que les llegue en la guardia de las 2 de la mañana una placenta previa. Pues lloran ahí con la paciente. De hecho, por ejemplo, no sé si lo sigue haciendo el INSABI, pero cuando yo estuve trabajando para el Seguro Popular, ahí lo que hacíamos, o lo que se hacía para que la paciente tuviera un control del embarazo, como en el hospital en donde yo estaba era subrogado, o sea, que no era del gobierno como tal, el gobierno le pagaba al hospital para que diera atención al público, lo que hacía el Seguro Popular para atender a las pacientes es de que tenían que haber tenido mínimo 3 consultas prenatales para que se les atendiera el parto de la cesárea ahí. Entonces era mínimo 2 consultas antes y la trampa era que cuando llegaba el parto le decías, sí, consulta y luego la mandé a mater. Pero así mínimo ya tenías más o menos idea cómo venía y si la veías muy mal ya mejor la metías a cesárea en ese momento para tratarte de evitar este tipo de problemas. Esa sería una de las causas. La otra causa es la que comentó Daniel hace ratito, que es el desprendimiento de placenta normoinserta o también se le llama abrupto placentae. Vamos a ponerle. Desprendimiento de placenta normoinserta, que le ponen creo que le ponen así, las abreviaciones, no me acuerdo bien cómo la abreviación. O también le llaman abrupto placentae. Entonces, otra vez voy a dibujar el útero. En el abrupto placentae, la placenta está bien insertada. Está en donde debería estar. Entonces, digamos que la placenta está aquí. Por alguna razón, puede ser porque hubo una calcificación importante, puede haber sido por un traumatismo, puede haber sido por muchas cosas, se desprende un cachito de placenta. Algo así como cuando se les despega un cachito de la mica del celular, que de ahí ya nada más puede continuarse desprendiendo o se queda así, así va a suceder.
Entonces, el cachito de placenta que se desprende, que digamos que está aquí, va a causar que todo esto se llene de sangre. Ujú. Y esta sangre, a su vez, ¿qué va a hacer? Como se está llenando de sangre, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a desprender lo demás de la placenta. Y cada vez la placenta se va a desprender más. Aquí, por ejemplo, vean el camino que tiene que hacer la sangre. Entonces, a diferencia de este, ¿cómo sería la sangre? ¿Sería fresca o sería más vieja? Más vieja. Vieja. Viejo. Sería sangrado viejo. Este no es un sangrado tan intenso, pero es un sangrado más cafezoso. Somos que es un sangrado viejo y es poquito sangrado. Ahora, si aquí se desprendió, ¿dolerá o no dolerá? Por la Sí, sí va a acumulación. doler, ¿no? Este sí duele. ¿Y el útero se va a contraer o no? Sí, porque es una estimulación, una irritación. Entonces aquí sí hay cólico. Bueno, aquí sí hay dinámica uterina. Ujú. Entonces, básicamente esta es la diferencia entre el abrupto placentae y la placenta previa. En ambos casos, esto también ya se tiene que sacar ahorita, solo que si este ya está en trabajo de parto, pues me hace el paro, si no tengo que llegarlo por cesárea. Pero ambos lo tengo que sacar. Este, por ejemplo, igual que les decía que en los deportes, que si la paciente sigue haciendo deportes de riesgo, pues puede llegar con un abrupto placentae. Y eso implicaría cesárea, aunque tuviera 32 semanas de gestación. También se da mucho en casos de violencia doméstica o también en accidentes de automóviles. Ya no tanto como antes, porque no sé si se han fijado que los volantes de antes eran más grandes. Y los volantes de ahora, no sé la verdad cómo está el rollo de seguridad, pero son más pequeños y cuando chocas el carro como que se hace un acordeón. Entonces el carro absorbe el trancazo. Pero en los carros de antes, que son como pues, de acero, y el volante era muy rígido, cuando chocaba, ¿qué pasaba? El volante se incrustaba en la región del abdomen. Y eso aparte podía generar ruptura uterina y aparte algo que se llama estallamiento de víscera. Por eso esos volantes se cambiaron, porque sí mataban más gente que otras cosas. ¿Dudas de estas dos? ¿No? Están sencillitas, ¿no? Espero que cuando estén en clínicas no se les olvide. El sangrado por embarazo de molar es en la primera mitad del embarazo, por eso le pusimos aquí. Porque este, por ejemplo, es un aborto inevitable y es por, aquí por donde dijimos mola, aquí estaría la mola, por un factor ovular. Nunca he visto una mola de más de 13 semanas de gestación, porque crecen mucho, muchísimo crecen las molas, entonces es muy evidente visualmente que algo está creciendo que no debería ser. ¿Qué pasó, Daniela? Entonces, ¿la placenta previa puede ser una amenaza de aborto? No, porque aquí el orificio cervical está cerrado. O sea, lo que podría pasar, lo que sí podría pasar y estaría muy jodido el asunto, es de que tuviera placenta así y tuviera una incompetencia istmocervical. Entonces, se abre por cualquier cosa el orificio, entonces sangra. Y ahí sí va a ser un aborto con toda la ley. Pero ahí sería más que nada por la incompetencia y le echó pues le terminó de echar sal a la herida la placenta previa. Entonces, ¿no habría una paciente que tuviera una amenaza de aborto y placenta previa al mismo tiempo? Por definición no, porque placenta previa es después de la semana 22. Si nos vamos así estrictamente por definición, es después de la semana 22. Entonces, podría tener una amenaza de aborto y luego podría pasar a placenta previa. Eso sí podría ser. Ok, gracias.
En el mundo de la obstetricia hay casos que dicen, ay, ¿cómo esta paciente se va a embarazar y se embaraza? O sea, a mí, la paciente que más me sacó de onda y creo que fue de los casos que más me tocó, más difíciles se me hizo para mí, mi experiencia profesional, ha sido una paciente que tenía 39 años. Tenía una que ya según es grande. Número 2, tenía enfermedad renal crónica, tenía trasplante de riñón, tenía terapia inmunodepresora y se embarazó. Ya la ve. Porque lo que hacen los inmunodepresores es de que aumentan la resistencia a la insulina. Entonces casi todas las pacientes que les da mucho tiempo inmunosupresores les da diabetes. No, entonces esta paciente le estaba dando diabetes gestacional, le empezó a dar preeclampsia, tienes que cuidar el riñón. Entonces cuando salió ese bebé, ya salió del hospital, fue de ¡yay! No quiero volver a ver esto. Casi muero del estrés. Y eso que yo no era del equipo quirúrgico, no estaba ahí aprendiendo. Pero bueno, ya para acabar, hoy vamos a ver es súper rápido esto, pero para que también lo empiecen a diferenciar, vamos a ver hipertensión en el embarazo. Dependiendo en el momento que dé la hipertensión, va a ser llamada diferente. Eso ya se lo saben. ¿Cuál es la tensión arterial normal? 120-80. 180. Muy bien, eso es de un hombre de 70 kilos de 1,70. ¿Por qué? Porque las mujeres, si son más bajitas y con menos peso, tienden a tener menor tensión arterial. Digo, no las conozco físicamente, entonces no puedo discernir muy bien. Y aunque los vi en el taller, recuerden, yo no puedo asociar caras con nombres. Entonces me cuesta trabajo recordar quién era de qué estatura. Pero sí hay pacientes que son muy bajitas y, por ejemplo, para ellas su tensión arterial normal es de 160. Entonces también tenemos que preguntar cómo estaba la tensión arterial antes del embarazo. Porque a lo mejor para esa paciente 120-80 ya es hipertensión, cosa que para mí sería estar haciendo ejercicio. Bueno, no, nunca me lleva así. Creo que yo lo más que llevo es 110, pero es porque yo he hecho muchos años ejercicio de resistencia. No me pidan levantar cosas, pero sí puedo, tengo resistencia. Entonces vamos a dividirlo por dos partes. Vamos igual, antes de la semana 20 y después de la semana 20. Si la paciente tiene hipertensión antes de la semana 20, se le llama hipertensión gestacional. Antes de la semana 20. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente ya tenía tendencia a la hipertensión y algo del embarazo le está causando la hipertensión. Todavía no es culpa de la placenta, es la principal sospechosa, pero todavía no le puedo decir que es la placenta. Sin embargo, esto va a aumentar el riesgo de complicaciones de preeclampsia. Ahorita hablamos de las complicaciones. ¿Cuál es la clave de esta? Y también un poquito de la preeclampsia. Se van a regularizar posparto. Acabando el parto o el trabajo de aborto, cesárea, lo que sea, la paciente regresa a su estado normal. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, ya cuando hablamos de preeclampsia, es cuando la hipertensión se descubre después de la semana 20. Entonces, esta es hipertensión después de la semana 20 de gestación. Ojo, esto quiere decir que antes del embarazo, mi paciente no tenía hipertensión. Si mi paciente era hipertensa y se embaraza,
Simplemente tiene hipertensión y embarazo. No es hipertensión gestacional. ¿Sí me voy explicando? Porque al ponerle hipertensión gestacional, le estás diciendo que la hipertensión es por el embarazo. Pero si ya la traía de antes, era hipertensión y embarazo. Entonces, aquí es una hipertensión a la semana 20 de gestación. Aquí, aparte de todo, la paciente puede tener proteinuria, que esto es de lo que más me importa. ¿Qué otra cosa puede tener? Trombocitopenia. También puede tener edema. Y cuando se puede complicar con una cosa bien específica que son con convulsiones. Cuando se complica con convulsiones, automáticamente pasa a ser eclampsia. Ahora, viéndolo de la hipertensión y desde la proteinuria, ¿a qué órgano se está dañando con la preeclampsia? ¿Qué órgano es el que más sufre con la preeclampsia? Riñón. El riñón. Y no sé si, por ejemplo, ya más o menos vieron que es una lesión renal aguda. Sí. Sí. Entonces, en el caso de la preeclampsia es una de las causas principales de lesión renal aguda. Por eso a las pacientes que tienen preeclampsia en el posparto, les pasen una recolección de orina de 12 o de 24 horas para ver si esa preeclampsia causó estrago a nivel renal. Porque es muy, muy, muy fácil. Y aparte, si tiene trombocitopenia, también tiene tendencia a que va a sangrar más o va a sangrar menos. Va a sangrar más. Va a sangrar más, entonces va a ser un parto complicado. ¿Y por qué le puede llegar a dar la convulsión? Si tiene hipertensión, y recuerden un poquito la hipótesis de Stalin de presión oncótica, tisular e hidrostática, ¿cuál de estas presiones está siendo aumentada en esta persona? ¿La hidrostática, la oncótica o la tisular? Oncótica. La hidrostática. La hidrostática, porque está aumentando, o bueno, bien, está disminuyendo el calibre de la arteria y que le tiende hacia el agua. Sacarla, la está exprimiendo. Por eso el edema. Este ya no es el edema que vimos en cambios maternos. El edema de cambios maternos dijimos, es que es un edema que a lo mejor llega un poquito arriba del tobillo. Y ya. No, estos son señores edemas que llegan a la rodilla, que pueden llegar hasta cadera. ¿Y por qué va a haber convulsiones? Porque este edema va a provocar que haya demasiada agua en todos lados. Y la neurona, pues, ¿con qué se rige? Con impulsos eléctricos. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué hace que haya demasiada agua en el cerebro y en otros tejidos? Que la neurona, al liberar su impulso eléctrico, ¿qué haga? Que este impulso eléctrico llegue a más lugares de los que debería. Sería una hiperexcitabilidad neuronal. Ajá, así es. La hiperextensión es como, ¿ya tomaron, por ejemplo, su curso de RCP? O ni idea, ¿verdad? Ubícale la cosa que desfibrila. ¿Cuál es una contraindicación para desfibrilar? Que el paciente esté mojado. Porque si el paciente está mojado, ¿qué le va a pasar a la carga? Se va a distribuir por lugares que no se tiene que distribuir. Pasa lo mismo con las neuronas. Entonces, a la hora de estar esto, dispara demasiado y las neuronas empiezan a hiperactivar, a hiperexcitarse y lo que desencadena una convulsión y lo que complica todavía más el cuadro. Por eso, cuando ya estén también rotando en gine, van a ver que algunas pacientes les ponen valproato de magnesio u otro fármaco que no me acuerdo ahorita qué es, que es un fármaco, que no sé, que es manitol, que es para tratar de impedir que se llegue la convulsión, porque mi paciente tiene preeclampsia y tiene riesgo alto de desencadenar eclampsia. ¿Dijo sulfato de magnesio, doctor? Es sulfato, no, valproato. Bueno, gracias. Doctor, mencionó que de la hipertensión sí hay durante el embarazo y la que ya tiene tiempo tratamiento.
Que cuando hablamos de que la paciente ya tiene hipertensión y se embaraza, eso no se llama hipertensión gestacional, eso es hipertensión y embarazo. Cuando la paciente se embaraza y debuta con hipertensión, dependiendo en qué parte del embarazo tiene hipertensión, se llama hipertensión gestacional o preeclampsia. Sin embargo, si mi paciente debuta con hipertensión gestacional y después de la semana 20 aparte se le añade proteinuria, eso se le va a llamar preeclampsia. ¿Qué pasó, Karen? La lesión renal aguda se podría complicar a crónica o es algo que se soluciona rápido. Todas las lesiones renales agudas se pueden complicar a crónicas si tú no las atiendes. Dependiendo del tipo de lesión, es más rápido o más lento. ¿Qué pasó? Pensé que alguien había hablado. Sí, pero todas las lesiones renales agudas se tienen que, si no las tratas, se pueden convertir en crónicas. De hecho, no sé si lo vieron ahí con Itami, pero cuando hay una lesión renal aguda, tienes que volver a examinar el riñón en 3 meses para saber si se revirtió el daño de la lesión renal aguda o se va a convertir a crónica. Porque en 3 meses el riñón como que se vuelve a acoplar y ya ves si sí quedó con daño o no quedó con daño. ¿Qué pasó, Juan? ¿A partir de qué punto dijo que se considera eclampsia? Cuando convulsiona. En el momento que convulsiona, se convierte en eclampsia. Y también de esto se puede morir la paciente y el bebé. Pero esto es más mortal para la paciente. Y eso Siempre. ya no se regulariza posparto, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué tienes que quitarle? Porque eso sí me acuerdo que Sí, la placenta. La placenta. Quitándole la placenta, se acabó el rollo. El problema es de que ahí sí tienes que hacer como que, si tu paciente viene con preeclampsia, una preeclampsia importante, con una creatinina que está elevada, con una proteinuria severa, tiene 34 semanas de gestaciones, híjole, me la aviento a la semana 38, que es un mes, y a lo mejor la mamá le queda daño renal, o saco de una vez al bebé, la mamá se queda sin tanta probabilidad de daño renal, pero el bebé es difícil que salga bien. O sea, se pone muy tensa la situación. Por eso yo entre burla y no me gustaría ser obstetra, porque es mucho estrés. Mis estreses son diferentes en cuanto a la práctica médica, pero en ese punto pues es muy estresante. Sin embargo, si hay casos de que tú quitas la placenta y se queda la hipertensión, eso se le va a llamar hipertensión posparto. Si hay casos. Pero para que haya hipertensión postparto, pues generalmente tuvo que haber hipertensión en la gestación. Es raro que sea de nuevo. Entonces, en la hipertensión postparto, aquí tenemos que hablar que es de 2 semanas a 6 meses después del parto. Si mi paciente después de 6 meses del parto sigue con hipertensión, eso ya no se va a llamar hipertensión postparto, eso ya se va a llamar hipertensión arterial crónica. Bueno, hipertensión arterial sistémica, perdón. Y ahí sí ya no tiene cura, ya nada más se controla. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, nada más para que se acuerden un poquito, en la preeclampsia, ¿qué es lo que se ha estudiado y qué es lo que se sabe? Que la placenta, por algún motivo que todavía está medio desconocido, siente que no le está llegando el flujo sanguíneo adecuado. Al no llegarle el flujo sanguíneo adecuado, ¿qué hace? Igual todavía no se sabe bien cómo activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando esta hipertensión. Pero lo que pasa es de que la placenta, conforme más va avanzando, más se deteriora, más siente que le falta sangre, más activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
¿Puede cursar con restricción del crecimiento intrauterino entonces? Sí, pero también tienes que ver la semana y también tienes que ver la nutrición de la mamá. Digo, sí, de la mamá. Porque generalmente también se ha visto que tiene mucha correlación clínica con las microcalcificaciones y la senescencia placentaria. Entonces sí, el bebé puede nacer pequeño. Y aparte, como mexicano, siempre se complica la cosa porque aparte de todo le puede dar diabetes gestacional. Entonces se pone más feo el asunto. Pero por eso, quitando la placenta, quitas esa activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y quitas la hipertensión. El problema es de que puede evolucionar esa trombocitopenia y puede empezar a dañar hígado y puede convertirse en algo que se llama síndrome de HELP, así con doble L, como ayuda. Y ahí sí, eso es horrible porque eso tiene una mortalidad de 35% del feto y del 3% de la mamá. Y eso lo van a ver mucho en Obstet, el síndrome de HELP, nada más para que quede como de que se habló un poquito aquí en la clase, que HELP quiere decir hemolisis, estas dos son de hemolisis. L es de liver y HELP es de plaquetopenia. Liver, y este es de low plaquets. A la verdad no sé cómo se escribe plaquetes en inglés, pero vamos a decirle plaquets. No me acuerdo cómo se escribe en inglés. Pero por eso dice HELP, porque hay hemólisis, porque aquí la preeclampsia le dio entrada un poquito a la plaquetopenia y a la hemólisis. Las enzimas hepáticas empiezan a verse alteradas. Y aparte, tiene baja de plaquetas, entonces la paciente se desangra, no puede coagular, empieza a fallar el hígado. No. Se pone bien feo el asunto. Y puede variarse como síndrome de HELP, o sea, solo tiene problema de hígado y plaquetas, o síndrome de HELP, que sería hemólisis y problema hepático. ¿La instauración es aguda, doctor? Sí, esa generalmente es aguda y tiene que ver mucho con la preeclampsia. Yo los HELPs que he visto, todos los HELPs que he visto tienen preeclampsia. Y pues aquí también la idea es quitar la placenta, pero también te vas un poquito con esto, porque aquí también lo que hay una respuesta inmune muy activada y por eso se empieza a ver destrucción de plaquetas. Porque se destruyen por obra de los macrófagos, entonces también tienes que darle una inmunosupresión aguda, entonces le tienes que dar dexa, betametasona, cosas así ya más pesadas. Y antihipertensivos pesados. Hasta aquí, ¿dudas, chicos?